Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos sumergimos en un pasaje poderoso del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. La gloriosa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Imaginen ese momento sublime, Jesús, nuestro Salvador, resplandeciente como el sol, sus vestiduras blancas como la luz, revelando su divinidad ante Pedro, Santiago y Juan. Junto a él aparecen Moisés y Elías, símbolos de la ley y los profetas, confirmando que todo apunta a Cristo. Pedro, asombrado, propone construir 3 enramadas, pero entonces, la voz del Padre resuena desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, ¿a él oíd?». ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús les ordena guardar silencio hasta después de su resurrección, y los discípulos, confundidos, discuten sobre el significado de resucitar. Cristo les explica que Juan el Bautista ya vino en el espíritu de Elías. Hermanos, este pasaje nos llama a conocer más profundamente a Jesús, a escuchar su voz y a vivir en obediencia a su palabra. Que nuestra vida refleje su gloria. Pastor, su mensaje sobre la transfiguración de Jesús ha sido verdaderamente inspirador y edificante. Ha explicado con tanta claridad y pasión este pasaje poderoso de Marcos 9, permitiéndonos ver la gloria de Cristo de una manera más profunda. Sus palabras nos han recordado la importancia de escuchar al Hijo de Dios y vivir en obediencia a su voluntad. La manera en que ha conectado la Escritura con nuestra vida diaria nos motiva a buscar una relación más cercana con nuestro Señor. Que Dios lo siga usando grandemente para traer luz y entendimiento a su pueblo. Gracias por compartir esta enseñanza tan llena de sabiduría y verdad. Que el Señor lo bendiga abundantemente. Del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, capítulo 9, a partir del versículo 2 hasta el 13. Continuamos con nuestra serie como cada domingo. Esto es uno de los pasajes mejor conocidos en la historia de la vida de Jesús en su paso por la tierra. Marcos 9, versículo 2 en adelante. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se le apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Padre, gracias por un evento tan especial como el que acabamos de leer. Padre, yo quiero pedirte que a través de los ojos del alma, tú nos permita ver en este pasaje lo que nuestros ojos del cuerpo no pueden ver. Padre, lo que ocurrió ese día debió haber sido algo extraordinario, a lo que yo no puedo hacer justicia con mi predicación, pero yo te pido que por medio del Espíritu tú agigantes la imagen de tu Hijo en la mente de cada uno de nosotros los que escuchamos, de manera que nosotros nos vayamos de este lugar habiendo visto a Jesús de otra manera,
y habiéndonos postrado delante de Él de una mejor manera. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Sin lugar a dudas, como yo decía, este es uno de los eventos mejor conocidos en la historia del Maestro y es muy conocido porque es un evento muy sui generis, muy único. Es un evento extraordinario, un evento que solamente ocurrió una vez en la vida del Maestro. Y es tan extraordinario que los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, le dedicaron tiempo, tinta, por así decirlo, a describir lo que ocurrió esa noche en ese monte. No podemos olvidar que apenas unos 6 días atrás, por eso el texto comienza diciendo 6 días después, unos 6 días atrás, Jesús había tenido un encuentro en Cesarea de Filipo con sus discípulos, donde Pedro, iluminado por Dios, pudo declararlo y confesarle como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús responde que ni sangre ni carne le había revelado tal cosa, sino su Padre que estaba en los cielos. E inmediatamente después Jesús comienza a hablarles por primera vez acerca de su muerte y de su resurrección. Y 6 días después Él tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y se lo llevó a un monte alto. Es un pasaje corto en los evangelios, pero es un pasaje sumamente rico en experiencia. Y de esa manera nosotros tenemos que abordarlo reconociendo que aquí hay algo que yo necesito ver. Aquí hay algo que Dios necesita ayudarme a experimentar a través de la palabra. Y con eso entonces yo quiero que veamos cinco eventos que ocurrieron durante la misma experiencia, uno detrás del otro. Y el primero de ellos fue la transfiguración misma de Jesús. Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su círculo más íntimo, aquellos que experimentaron cosas que los otros 9 o 70 o la muchedumbre más experimentó. Fueron estos 3 los que fueron invitados a pasar a la casa de la suegra de Pedro el día que Jesús reprendió la fiebre y la sanó milagrosamente. Fueron esos mismos 3 los que Jesús se llevó consigo al huerto de Getsemaní, y allí Jesús agonizó mientras ellos le acompañaban durante esa experiencia difícil. Y ahora son estos mismos 3 los que están en el monte de la transfiguración, experimentando algo que muchos de nosotros hubiésemos querido experimentar. No sabemos por qué Jesús tenía a estos 3 como parte o miembros de su círculo más íntimo, pero así luce en la narración. Hay algunas cosas que sabemos de estos 3 que quizás hicieron o motivaron a que el Maestro le diera experiencias que a los otros no se las dio. Pedro sabemos que ejerció las veces de llave para el reino de los cielos al abrir a través del evangelio la entrada al reino de los cielos para los judíos en Pentecostés, Hechos capítulo 2, para los samaritanos en Hechos capítulo 8, para los gentiles en Hechos capítulo 10 y 11, a través de la visión que recibió de parte de Dios, de manera que de alguna manera Pedro fue usado por Dios de una forma especial durante esos tiempos iniciales, cuando el evangelio estaba siendo expandido a los 3 grupos de personas que en esencia existían en aquel entonces. De Jacobo nosotros sabemos que eventualmente pasó a ser la cabeza de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, si pudiéramos decir, la iglesia que celebró el primer concilio, la iglesia de donde saldrían los apóstoles a hacer múltiples otras cosas en el reino o para el reino de los cielos. Y de Juan sabemos que no solamente fue el discípulo amado, pero es el que es elegido por Dios para escribir la última revelación que cierra el canon de las Escrituras, y él fue el que recibió esa visión especial y visitación en la isla de Patmos cuando Dios le permitió ver hacia los tiempos futuros, escribiendo el libro de Apocalipsis. Ahí están esos 3 en un monte no identificado
que algunos piensan que fue el monte Tabor. Otros están en desacuerdo y dicen que no, que fue el monte Hermón, y otros piensan que fue el monte Merón. La realidad es que no hay acuerdo entre los académicos de cuál fue el monte. Cada uno de ellos presenta ciertas dificultades para explicar algunas otras cosas que están en los evangelios, pero no importa el monte, lo importante es la experiencia, la ocasión, la enseñanza, la vivencia que ocurrió ese día en aquel monte alto. Marcos define el evento, la experiencia, de una forma muy escueta y simplemente dice en el texto que leímos que se transfiguró Jesús delante de ellos y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. Marcos no encontraba vocabulario humano para describir la blancura de las vestiduras de Jesús una vez esta transfiguración tomó lugar. La palabra transfigurarse, metamorfo, viene de esa raíz griega, implica un cambio radical en lo que la persona es o luce, y eso es lo que Jesús está experimentando. Es un cambio radical de lo que ellos habían visto anteriormente. Mateo nos dice algo más y nos dice lo siguiente, o nos relata lo siguiente, que su rostro resplandeció como el sol y que sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Es como si la gloria de Dios, o más bien la gloria de Cristo, de repente hubiese sido irradiada desde el interior de su ser, de tal manera que no solamente su rostro fue transfigurado, sino que sus ropas incluso perdieron el color y de repente Jesús por completo lucía como un destello de luz. Nosotros sabemos que el único color verdadero que existe es el color blanco, y todos los demás colores no son más que refracciones de la luz en superficies distintas, refracciones de esa luz blanca reflejada en diferentes superficies. De manera que ahora, si Jesús se convierte en la fuente misma de la luz, ya Él no está reflejando luz de ningún lado, Él es la luz, y por tanto tiene sentido que sus ropas perdieran todo color. Tienes que imaginarte lo que tú estás viendo, que tú tengas estos de frente. 6 días atrás, Pedro había recibido una revelación y pasado a los demás discípulos de que delante de ellos estaba alguien conocido como el Mesías, el Cristo, el ungido. Todas estas palabras significan la misma cosa, el que había de venir. De manera que ellos tuvieron revelación días antes acerca de la misión de Jesús, pero cuando la gloria misma de Dios es irradiada desde el ser de Jesús hacia afuera, ahora ellos están recibiendo una revelación no acerca de la misión de Jesús, sino acerca de la naturaleza de la persona que está delante de ellos. Es Dios en toda su gloria. Esta debió de haber sido una experiencia fascinante, intimidante, fuera de serie. Y yo no sé si usted piensa como muchas veces yo pienso, pero en ocasiones yo pienso cosas como esta. ¿Cuál sería, de todas las experiencias que el maestro tuvo con sus discípulos a su paso por la tierra, cuál sería la más fascinante en el buen sentido de la palabra? Cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Jesús habló y los vientos inmediatamente pararon y las olas se calmaron, ver a Lázaro resucitar y pararse de una tumba ya después de heder y caminar hacia afuera, ver un demonio salir de una persona a un simple comando de Jesús. Yo no sé cuál tú elegirías, pero para mí esta sería la experiencia que yo hubiese querido tener.
Porque aún después de la resurrección de Jesús, la gloria del Maestro, la gloria del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, no brilló de la manera que brilló esa noche. Este fue un evento único. Y de hecho, muchos de los académicos están de acuerdo en que cuando Juan escribe su evangelio, en 1:14, cuando él dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, que Juan estaba haciendo referencia a esa noche en ese monte cuando Cristo se transfiguró y toda esta luz fue irradiada desde su ser hacia afuera, que esa noche es la referencia al texto de Juan 14 cuando él dice y vimos su gloria. La gloria de Dios no estaba siendo reflejada como en un espejo, estaba siendo irradiada desde Jesús mismo. ¿Te imaginas eso? De hecho, la palabra gloria es una palabra con una larga historia, doxa en el griego. En la Sextuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo, la palabra gloria implica eso, luz, brillantez. Y esto es lo que está ocurriendo esa noche. Y es que la luz de Jesús está iluminando. Y probablemente ellos ni siquiera vieron la gloria de Cristo en toda su plenitud, porque bien dice Dios que nadie puede ver su gloria y vivir, de tal forma que probablemente fue una manifestación coartada a través de su humanidad, de su gloria, porque Dios habita en luz inaccesible, dice el autor de Hebreos. Ellos no estaban preparados para ver la plenitud de esa gloria, pero estaban viendo gloria. La transfiguración de Jesús. Y mientras eso está ocurriendo, y como segundo evento al que yo quiero prestarle atención, es la visitación de estos testigos celestiales. Versículo 4. Y se le apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. No sabemos cómo ellos supieron que este era Elías y Moisés, porque nunca antes lo habían visto. Pero asumimos que lo supieron de la misma manera que Pedro supo en Cesarea de Filipo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por revelación divina. ¿Y por qué estos dos? No sabemos, pero Moisés, el dador humano de la ley, el instrumento a través de quien vino la ley, a quien el pueblo judío veneraba casi, está ahí. Finalmente Moisés llegó a la tierra prometida, no cruzó, pero ahora está allí, en aquel lugar, una visitación póstuma. Y Elías, el gran profeta de Dios, a quien Dios se llevó en un torbellino, ha descendido con él también, y han venido del más allá a visitar a Jesús. Y resulta que ahora tú tienes a Juan, a Jacobo y a Pedro en presencia de Dios en su gloria y de dos testigos visitantes del más allá. ¿Te imaginas eso? Escucha cómo Lucas lo describe en el capítulo 9. Y he aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Aún estos dos mortales, dice el texto, que aparecieron en gloria. Elías y Moisés aparecieron en gloria. ¿Te imaginas aquel lugar donde los mortales aparecen en gloria? No la gloria de Jesús, obviamente, pero en gloria. Y ahora entiendes por qué a mí me hubiese encantado estar allí. Y Pedro y sus compañeros, habiendo sido vencidos por el sueño, dice el texto, escucha, pero cuando estuvieron bien despiertos, ¿qué fue lo que vieron? Vieron la gloria de Jesús. Ahora no tenemos que especular si lo que Juan dice en 1:14 es o no es una referencia
a ese evento, ese día, cuando ellos literalmente vieron su gloria. Eso es lo que Lucas dice en el capítulo 9, que cuando ellos despertaron y pudieron estar bien despiertos, estaban contemplando la gloria de Jesús junto con estos dos varones que estaban con él. Eso debió haber sido, como dicen en inglés, un sight to be seen, una escena, algo digno de ser visto. Fue tan extraordinario que ahora estos dos testigos celestiales comienzan a hablar y Lucas nos revela de qué hablaron. Hablaron de su partida que estaba pronto a ocurrir en Jerusalén. ¿Tú sabes cuál es la palabra traducida como partida en ese caso? Éxodo. Hablaron del éxodo de Jesús delante de Moisés, la figura del éxodo. Como el éxodo que Moisés dirigió trajo liberación al pueblo judío de Egipto, de las manos de Faraón, de la esclavitud de Egipto, y como el éxodo de Jesús vía su muerte y resurrección nos traería libertad a nuestros pecados. Aquí están las dos figuras del éxodo, una del Antiguo Testamento y otra ahora en el Nuevo. La primera apuntando hacia la segunda, y ahora está la máxima figura del reino de los cielos y de todo el universo delante de estos tres hombres, y ellos hablando con Moisés de su éxodo a punto de ocurrir, y estos tres hombres escuchando. Esto fue extraordinario. Ahora Pedro y Jacobo y Juan no están recibiendo una revelación de que este es el Mesías prometido, y eso fue hace 6 días. O de que este era un gran maestro, un gran rabino, un profeta, un hijo de Dios. No, ahora ellos están recibiendo revelación de que este es Dios encarnado. Para el pueblo hebreo, la palabra gloria era usada, atribuida exclusivamente para referirse a Dios, y ese día ellos vieron la gloria de Jesús, la divinidad de Jesús, Dios en carne. Y esa revelación era importante, porque si bien es cierto que en el Antiguo Testamento la figura del Mesías, de aquel prometido, estaba más o menos clara, en el Antiguo Testamento la idea de que el Mesías sería hijo de Dios no estaba clara, y mucho menos que sería Dios mismo. Y ahora esa es la revelación que ellos están recibiendo. Es una revelación progresiva acerca de quién es Jesús, y ahora la están completando. Ver a Moisés también debió haber reforzado en su mente la idea de la resurrección. La idea de la resurrección no estaba muy clara en el Antiguo Testamento tampoco. De hecho, los saduceos ni siquiera la creían. Los fariseos sí, los saduceos no. Ahora ellos tienen a Moisés, que había sido enterrado por Dios, resucitado enfrente de ellos. Wow. ¿Te imaginas esto? ¿Y a Elías? Yo hubiese solicitado una entrevista con cada uno de ellos para hacerle preguntas. Moisés, dime del día en que Dios bajó y descendió y sacudió el Sinaí. Elías, ¿cómo fue eso que te raptaron en medio de un torbellino? Cuéntame de esa experiencia. ¿Te imaginas eso? Moisés, te felicito, llegaste a la tierra prometida. Aunque él había experimentado una mejor. Pedro necesitaba esta experiencia, y Jacobo y Juan, para saber quién era Jesús. Pero Jesús necesitaba esta experiencia, si no, no hubiese ocurrido. En su humanidad, claro. Y yo creo, especulativamente, pero lo creo, que si pensamos en algo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, yo creo que podemos tener una idea a qué se debió esta visitación. En el huerto de Getsemaní, Lucas 22 nos dice que un ángel le visitó para fortalecerlo a Jesús en su humanidad. Y ahora que hay otra visitación de un Elías, de un Moisés, y el tópico de conversación es su partida en Jerusalén prontamente, yo asumo que probablemente
la intención de la visitación como enviados del Padre fue exactamente la misma: fortalecerle, prepararle para esa experiencia únicamente dolorosa en la vida de Jesús, que vendría pronto. Ahí están Moisés, Elías, Jesús transfigurado. Entonces escucha a Pedro. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: ¿tú no pensabas que Pedro se iba a quedar callado? Claro que no. Rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Pedro, si tú no sabes qué decir, pues no digas nada. Así somos nosotros, que muchas veces no sabemos qué decir y comenzamos a hablar, y cuando comenzamos a hablar decimos un disparate, o gagueamos, tartamudeamos. ¿No le ha pasado a usted? O usted quizá ha tenido la experiencia en usted mismo, o quizás otro la ha tenido enfrente suyo que no debió haber hablado. Mejor es, cuando yo no sé qué hacer, ya yo sé qué hacer. Hacer nada. Meditar, observar, reflexionar. ¿Por qué nos sentimos obligados a hablar? ¿Por qué no dices algo? No sé qué decirte. Es mejor callar. Y aquí está Pedro sugiriendo algo terrenalmente muy bueno, pero fuera de orden. 3 tiendas, 3 enramadas. Una para Dios, imagínate. Siendo Dios mismo, por así decirlo, la enramada. Él es el templo. Él no necesita una enramada, Él es la enramada de la divinidad de Dios en plenitud. Y para 2 visitantes que acaban de venir de moradas celestiales, y le va a hacer Pedro en medio de la noche, sin herramientas, ni madera, ni mucho menos, 2 enramadas, una para Elías y otra para Moisés. Pero el texto dice, ¿por qué dijo eso? Porque no sabía qué decir. Y estaba aterrado. Ahora que Pedro ha hablado, ahora no es Jesús que lo va a interrumpir y lo va a reprender, como ocurrió en Cesarea de Filipo. Ahora es el Padre. Eso es lo tercero que yo quiero que veamos, es la intervención del Padre. Entonces se formó una nube. Entonces, ¿cuándo? Después que Pedro habló. Se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús no responde a la sugerencia de Pedro de estas 3 enramadas. Ni el Padre tampoco. Lo que el Padre hace es que lo interrumpe, y lo interrumpe de una manera gloriosa. Hay una nube que se forma. No es que llegó, es que se formó ahí mismo. Descendió, los arropó, y en medio de esa nube hay una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Con la nube que se formó en ese lugar, Dios estaba tratando de comunicar algo acerca de su Hijo. Esto es revelación acerca de quién su Hijo es. La primera vez que nosotros leemos acerca de esa nube representando a Dios, la leemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, cuando Dios les da una nube que los protegía durante el día, los protegía de la luz del sol. La próxima vez que nosotros leemos acerca de esa nube es cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, Éxodo 19, para dar la ley a Moisés. Y el monte tembló y Dios estaba presente. De manera que nosotros podemos ver claramente cómo esta nube representa la mera presencia de Dios. Y lo ves otra vez en Éxodo 40, versículo 34 al 35, cuando Moisés construye el tabernáculo y Dios llenó el tabernáculo con una nube tan densa que ni Moisés podía entrar a la nube. Ni Moisés, que había tenido comunión directa con Dios por 40 días en la montaña, el día que Dios llenó el tabernáculo, Moisés no pudo entrar al tabernáculo.
La densidad de la nube no se lo permitía. Y lo mismo ocurrió el día que Salomón inauguró su templo. Primera de Reyes 8:10, donde el templo se llenó con esta nube tan espesa que los levitas y los sacerdotes tuvieron que salir y no podían entrar. Este día, la misma nube representativa de la presencia de Dios es lo que engloba, por así decirlo, a estos 3 hombres, a estos 2 testigos y a Jesús mismo. Y entonces escuchan la misma frase que Jesús escuchó en el Jordán el día que él fue bautizado: este es mi Hijo amado. A este es a quien yo he amado desde la eternidad. De la misma manera que lo afirmé y lo ungí en el Jordán, en esta noche, en esta ocasión lo estoy afirmando, lo estoy volviendo a ungir en preparación para esa odisea que él pronto tendrá que afrontar en Jerusalén y de la cual están hablando Moisés y Elías en el medio de esta experiencia extraordinaria. Pero Dios agrega una frase en esta ocasión: a él oíd. Es como si Dios hubiese estado diciendo por un lado a Pedro: Pedro, no continúe, escucha a mi hijo. Pero por otro lado, una de las fuentes consultadas dice que el verbo oír en esta ocasión es un imperativo plural o un plural imperativo, lo que implica que Dios no le está hablando a Pedro de manera exclusiva, sino que nos está hablando a todos nosotros, diciéndonos a él oír, a Jesús. Aquí está Moisés, aquí está Elías. Ellos dijeron grandes cosas por medio de los profetas. Yo hablé en el pasado, pero ahora en estos últimos días, como dice el autor de Hebreos, yo he hablado a través de mi Hijo. Ustedes lo tienen de frente, lo tienen transfigurado. Ustedes saben ahora quién es, a él oíd. Hoy Dios continúa diciendo la misma cosa. Y lamentablemente, Jesús, que continúa hablando de otra manera, a través de su palabra, a través del Espíritu, es esa voz que el incrédulo, el no creyente, siempre desobedece, y es esa misma voz que el creyente con frecuencia también voltea su oído y decide no oír. De hecho, la palabra obedecer en el original implica algo así como oír bien, hiperoír. De manera que cuando Dios nos dice a él oír, nos está diciendo a él obedecer. En el día de ayer, mientras continuaba reflexionando sobre mi mensaje, el pastor Oscar Arocha envió una frase, voy a citar por Twitter, que en el momento en que me entró estaba trabajando en este texto y me pareció apropiada y quizás Dios me la envió para eso. La frase dice, basada en Proverbio 14:15, el necio todo lo cree. Y luego dice, este confía mucho en sus propias ideas y consejos. Enamorado de su necedad, no tiene lugar para Cristo. La necedad es la reacción de aquellos que escuchan la voz del Señor sabiendo que es la voluntad de Dios, en este caso expresada en su palabra, conociendo la voluntad expresa de Dios, dan media vuelta, la desestiman y desobedecen. De manera que este es un buen momento para recordarnos que Dios nos sigue diciendo a él oír, este es mi Hijo amado, y que nosotros necesitamos deshacernos del
enamoramiento con la necedad para poder complacer a nuestro Dios, para continuar con la misma ilustración. Los escribas y los fariseos habían llegado a una conclusión acerca de Jesús. Pilatos llegaría a su propia conclusión, Herodes a su propia conclusión. Los discípulos en un momento tenían ideas confusas también. Y en otras palabras, Dios está diciendo, todas esas ideas necesitan ser silenciadas y tú necesitas escuchar a mi Hijo amado, a Él oír. Él es la máxima autoridad del reino de los cielos, es la máxima voz, es la última voz de parte mía. Y ahí está. Imagínate, trata de colocarte en aquel monte. Escucha, trata de imaginarte esto. Tú estás en medio de la noche. Tú estás subiendo a un monte alto, me imagino que con antorchas. Todo alrededor está completamente oscuro y en silencio, porque esto es la noche y esto es un monte y el texto dice alto. De manera que el área debió haber estado, como dicen en inglés, pitch black, completamente oscuro. Tú subes con Jesús luciendo ropas de color de algún tipo. Y en tu presencia Jesús es transformado. Su rostro es ahora un destello de luz. Sus ropas pierden el color y se convierten en otro destello de luz que se une con el destello que sale de su rostro. En medio de eso hay dos testigos celestiales a quien tú nunca habías visto y que se aparecen de la nada. Hay algo que te dice, ese es Elías y ese es Moisés. Tú miras alrededor más allá de la luz y todo está oscuro, pero aquí donde tú estás todo está iluminado más allá de lo que pudiera ser la luz del día incluso. De repente hay una nube que te cubre y tú oyes una voz y cuando tú miras alrededor tú no ves a nadie hablando, pero hay algo que dice o alguien que dice, este es mi Hijo amado, a Él obedeced. Esa experiencia no es apta para cardíaco. En medio de la noche. A cualquiera le puede dar un infarto en medio de eso. Claro, escucha lo que Mateo dice en 17:6. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Poco le pasó. Pero esa fue la respuesta natural, el caer rostro en tierra y atemorizado fue la respuesta natural de todo aquel que experimentó una teofonía, una manifestación de la presencia de Dios. No una visión, no un sueño, sino una manifestación real de la presencia de Dios. Ese terror lo produjo la experiencia, pero la idea es que o el concepto es que la idea de Dios pueda producir en mí, dado lo que Dios es, un temor reverente que me lleve a mí, en vez de físicamente postrarme en tierra, a yo postrar mi vida delante de Él y vivir una vida de obediencia y de absoluta sumisión. Y yo creo que estas experiencias físicas nos recuerdan lo que debiera ser nuestra vida espiritual. Y sin embargo, muchas veces no es de esa manera que nosotros vivimos. No es de esa manera como nos comportamos. Y mientras Jesús se transfiguraba, y estos dos testigos celestiales aparecieron, y el Padre habla, ya hemos visto esos tres eventos, ahora Jesús al final de la experiencia tiene algo que decir también. Yo quiero que veamos eso en cuarto lugar, en el mandato de Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto
hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Jesús ahora los silencia. Les ordena que no hablen, que no comenten esto. Ya Él le ha dado suficiente evidencia de quién Él es. El pueblo no ha creído. Ya Jesús ha revelado que ninguna otra señal le sería dada excepto la señal del profeta Jonás, que de la misma manera que él estuvo 3 días en el vientre de un pez, él estaría 3 días en el seno de la tierra y luego resucitaría. Esa es la única señal, de manera que esta transfiguración en el monte, no quiero que la cuenten, no va a producir ninguna fe en ninguna persona que la escuche. Ya esperen hasta que yo muera y resucite y entonces la podrán contar. Ya Jesús ha culminado lo que es su revelación a través de señales, ya no hay más, y ahora Pedro, Jacobo y Juan necesitan cerrar sus labios. Y esta vez, por lo menos, ellos obedecieron. No hay nada que contar. Cuando expulsé demonios, me acusaron de expulsarlo por el poder de Belzebú. Lo vieron y no creyeron. Mucho menos creerán lo que le cuenten que ocurrió en medio de la noche. Y ellos guardaron silencio. Escucha lo que el versículo 10 dice: y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. No hablaron, discutieron. Los discípulos siempre estaban disputando, como nosotros, discutiendo. La palabra ahí es disputar, discutir en el original. Y así somos nosotros, nos encanta discutir. Y lo que nos lleva a discutir en vez de dialogar son nuestros miedos, inseguridades, temores, nuestros orgullos, nuestro deseo de ganar, nuestro deseo de mostrar superioridad, nuestro deseo de ganar, de demostrar que conocemos más. Pero una vez Dios trabaja en ti, te hace manso y humilde, ya tú pierdes el deseo de ganar. De hecho, ganarle al otro te hace sentir mal, porque no quiere que el otro se sienta ofendido, inferior, culpable, ni mucho menos. Pero ellos discutían, yo me lo imagino. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que es esto. No, ¿cómo va a ser? No seas tarado, eso no, jamás. La ley no dice nada de eso. Aún después de la resurrección tomó varias apariciones para convencer a los discípulos de qué significaba realmente su resucitación, o su resurrección, perdón. Pero ahora la experiencia ha terminado. En un momento dado, dice el texto, ellos miraron alrededor y ya Jesús estaba, pero Elías y Moisés habían partido. Ahora ellos vienen descendiendo con Jesús. Jesús los manda, les ordena que no digan nada, pero ellos tienen todavía preguntas. Versículo 11, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Ellos estaban confundidos acerca de muchas cosas, pero ahora están más confundidos porque ahora Elías se apareció. Tú dices que eres el Mesías. Elías tenía que venir primero, pero nosotros te conocimos a ti antes que a él. La profecía de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo, en el último párrafo, dice lo siguiente: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces ahora Elías está aquí. Tú dices que ya Elías vino. Tú eres el Mesías. No entendemos por qué Elías no vino antes que tú. Explícanos por qué dicen los escribas que Elías tenía que venir primero y ahora fue cuando lo vinimos a ver. Y Elías no ha tenido ese ministerio entre nosotros tampoco, solamente vino esa noche. Y él les dijo, versículo 12: es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado?
Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Lo que Jesús estaba tratando de comunicar, y hay otros textos de los evangelios que lo dicen literalmente, que el Elías que había de venir fue Juan el Bautista. De hecho, en el capítulo 1 del evangelio de Lucas o Mateo se nos habla de Juan el Bautista y se nos dice, él era el Elías que había de venir. Él vino en el espíritu y en el poder de Elías. Él no era una reencarnación de Elías, pero él vino con una misión similar de confrontar al pueblo, de llamar al pueblo al arrepentimiento. Y en ese sentido, cuando Jesús dice que ya Elías vino, se refería a Juan el Bautista. Hicieron de él lo que quisieron porque lo decapitaron, pero el texto insinúa en el versículo 11 que Elías regresa. Dice el versículo 11, Elías ciertamente viene y restaurará a tiempo futuro todas las cosas. Y muchos de nosotros creemos que en el tiempo final, antes del día grande y terrible del Señor de que habla Malaquías, del día del juicio, Elías tendrá otra aparición. Algunos especulan y piensan que los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis al final de los tiempos, que uno es Elías y el otro es Moisés. No lo sabemos, pero Elías ha de venir. Y con eso entonces el pasaje cierra con esa pregunta final acerca de Elías. Pero yo tengo que, al concluir la experiencia leída y expuesta, yo tengo que preguntarme ahora de manera individual con qué yo me voy, con qué yo me quedo de todo esto que leímos. ¿Cuál es la aplicación para mi vida? Quizás algo que tiene que ver con ver a Jesús, conocer a Jesús de una mejor manera de lo que yo hasta ahora lo he podido conocer. Quizás es poderle pedir a Dios que abra los ojos de mi alma y darme iluminación para a través de su palabra yo poder conocer a Jesús de una manera que en mi vida se produzca una reacción espiritual similar a la que ellos vivieron de manera física. Y esto es que yo pueda postrarme, vivir una vida postrada de adoración a mi Dios, rendido de esa manera por haber visto con los ojos de mi alma lo que ellos vieron con los ojos del cuerpo. Quizás es eso lo que yo necesito. O quizás yo necesito una mejor respuesta a la frase a él oíd. Y cuando dice a él oíd, Dios no está simplemente diciendo que escuche con los oídos, sino a él obedeced. Quizás yo necesito prestar más atención a esa frase y poder decir, yo tengo que oír obedeciendo de una mejor manera como discípulo de Jesús a a quien Dios ha amado desde la eternidad y de quien Él dijo a él oíd, en plural, para mí. Quizás mi grado de oír o de obediencia no se está correspondiendo con la estatura de la persona que ese día brilló en la gloria de la divinidad de su persona. Quizás es que todavía yo obedezco a Jesús más como mi hermano en la carne, que ciertamente se identifica conmigo, pero que yo no le estoy dando el grado de señorío que Él tiene y que Dios quiso revelar ese día en el monte. Quizás eso. Quizás es que yo también necesite aprender lo que Pedro necesitaba aprender: callar y escuchar a Dios hablar a través de su palabra, a través de su espíritu. Escuchar su voz, dejarme arropar por Dios, por así decirlo, y callar ahí.
Quizás necesito dejar de pensar tan terrenalmente en estas enramadas que Pedro estaba pensando y realmente cuando vivo ciertas experiencias como ellos estaban viviendo, callar y preguntarme, ¿qué quieres tú enseñarme, Dios, en esta experiencia? O quizás son todas las anteriores. Si Cristo bajara y descendiera en este momento, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Sería una de silencio? Tratando de escuchar si Él acaba de llegar, qué tiene que decirme, o sería una de impulsiva de conversar y decir algo porque no sabes qué hacer, o sería una actitud de gozo y danzaría en su presencia, o te arrodillarías o te quedaría de pie, te maravillarías. O sería algo frívolo como, llegó Jesús, qué bueno.